RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio y bueno, además hoy desde cabina, que es como volver a casa, así que siempre es un gusto poder estar acá con la señal de Radio Caracas Radio en vivo desde este estudio con tanta historia además, así que siempre es un placer. Recuerden, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y quien les saluda en la conducción Pedro Uruchurtu, certificado de locución 43760. Siempre un placer estar en contacto y en sintonía con todos ustedes por Radio Caracas Radio. Además recuerden que pueden sintonizarnos a través de todos los espacios que ofrece Radio Caracas Radio para estar en sintonía. Pueden hacerlo a través de www.rcr750.com. Allí pues consiguen toda nuestra programación, tanto en vivo como en diferido. Y también pueden sintonizarnos, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales, en Twitter y Periscope, @RCR750. También pueden hacerlo a través de el canal de YouTube RCR750. A partir de allí también nos pueden seguir, nos pueden sintonizar y bueno, por supuesto estar atentos a todo lo que Radio Caracas Radio les ofrece 24/7 en todo lo que hacemos con el mejor de los cariños para todos quienes nos sintonizan. Y además, entre muchos otros, también recordar que nuestro programa llega gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando, yo siempre lo digo, un postre bueno, bonito y barato, un postre que además tenga un buen sabor, pero que además, incluso si usted está pues en formato fitness, si usted también quiere un postre fit, pues Habibis Cakes es su opción. Tienen variedad de postres en múltiples presentaciones, múltiples sabores e incluso ellos están más que dispuestos a hacer los postres que ustedes les pidan para su ocasión especial, para su reunión, para lo que necesiten. Síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí pueden estar con ellos, hacer sus pedidos, están listos para tomar sus pedidos y lo mejor de todo, se los llevan hasta la puerta de su casa. Así que ya saben, Habibis Cakes, @HabibisPisoCakes. Síganlos y tendrán los mejores postres hechos además con muchísimo amor. Y bien, como anuncié en mis redes y también hemos estado anunciando en redes, hoy tenemos un programa muy especial. Obviamente volver a cabina siempre es emocionante, pero también tenemos un programa en el que vamos a hablar sobre testimonios, vamos a hacer análisis político en la segunda parte, pero en esta primera parte en particular vamos a tener una invitada muy especial que además debo decir me honra muchísimo poder contar con ella, porque quienes vivimos desde la distancia, pero además desde la cobertura que hizo, desde el trabajo que hizo, la tragedia del edificio en Surfside en Florida, Estados Unidos, hace ya poco más de un mes, pudimos ver a través de su lente, a través de su reportaje, a través de su trabajo, ese día a día de una tragedia, de algo tan doloroso, pero que además necesitaba pues la entereza, necesitaba la fortaleza de poder hacer el trabajo de la manera más profesional posible, pero obviamente siempre con el elemento emocional, con el elemento además de estar allí en el lugar de los hechos, con las familias. Y bueno, es una periodista venezolana que además nos llena de mucho orgullo. Yo lo decía más temprano en la promoción que habíamos hecho de este programa. Nos llena muchísimo de orgullo saber que ella estuvo allí a pesar de una muy difícil cobertura, y esto por supuesto le valió el reconocimiento de muchísimos venezolanos que, como ya hemos dicho, seguimos lo que ocurrió allí durante ese mes prácticamente pues en vivo y directo gracias a ella. Me avisen si ya la tenemos en sintonía. Me estoy refiriendo a María Alesia Sosa, periodista venezolana en Univisión Noticias, ganadora de 3 premios Emmys y, como lo decía, además de todo eso, de esas venezolanas que nos llenan de orgullo por el trabajo que está haciendo y por esta maravillosa cobertura en el sentido de su profundidad y lo completa que fue, pero al mismo tiempo tan dolorosa, tan difícil y tan llena de historias, precisamente dentro de lo que eso se conoce como ese periodismo de las historias. Así que le doy la bienvenida. Bienvenida, María Alesia, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Aquí sea la libertad en Radio Caracas Radio. Hola Pedro, muchísimas gracias por tus palabras, por esa presentación tan generosa y saludos a toda tu audiencia, mi gente de Caracas, mi ciudad de donde vengo y que recuerdo todos los días.
No, así es. Y gracias a ti por concedernos estos minutos y de verdad que queríamos conversar contigo porque sabemos que para ti estas últimas semanas han sido pues obviamente llenas de muchas emociones. Esta cobertura que hiciste, como bien lo decía en la introducción, muchos en Venezuela la seguimos gracias a tu trabajo. Sabemos que no fue un trabajo fácil, sabemos que fue un trabajo además emocionalmente que cargó mucho, pero que al final cumpliste tu deber de informarnos de algo que además, como todos sabemos, amanecimos ese 24 de junio de este lado del mundo pues con esa noticia y de ahí en adelante pues todo lo que ocurrió, ¿no? Ese tránsito entre la esperanza y la angustia del momento, luego la resignación, luego esas fechas complicadas hasta que bueno, finalmente se decía que ya no había sobrevivientes, pero digamos desde el día 1 hasta el último día estuviste allí brindando historias y brindando desde la parte más humana que se puede tener en el periodismo lo que allí pasaba. Y quiero comenzar, María Elisa, con una pregunta que puede sonar retórica, pero no lo es, y es ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy, no? Después de este trabajo que estoy seguro que marcó tu vida para siempre, como bien tú lo has dicho además, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo está María Alesia hoy después de esto tan intenso y tan difícil como fue esta cobertura? Sí, Pedro, de verdad que, bueno, te escucho hablar y todavía se me voltea el estómago, se me paran los pelos porque fue muy duro y a pesar del tiempo, como que eso se queda ahí porque no es solo la imagen de lo que tuvimos que ver, como dices tú, durante un mes, sino lo que me tocó a mí también más de cerca fue estar con los familiares de las víctimas. Y el dolor, ese vacío que dejó el vacío del edificio, se queda mucho más hondo en esos hogares de esa gente que perdieron a sus seres queridos y es demasiado duro. Realmente la gente piensa que nosotros por ser periodistas tenemos una coraza especial o tenemos, no sé, algo especial para que no nos afecten tanto las historias, pero de verdad no es así. Como tú bien lo dijiste, definitivamente ha sido una cobertura que marcó mi vida. Y no es que he cubierto pocas cosas. Realmente he cubierto cosas muy duras en Venezuela, la situación de nuestro país, marchas, protestas, también situaciones muy duras también aquí en Estados Unidos, pero sin duda alguna esta me marcó, me cuesta mucho que irá mejorando, pero también como lo vivió tanta gente, los rescatistas, que por supuesto vieron cosas mucho peores que uno y otras personas que tuvieron que estar ahí 24 horas, pues a mí me pegó muy duro, de verdad, te soy sincera y te escucho hablar y como te digo, soy una Surfside y todavía me afecta mucho, no, me cuesta sacarme las historias de la cabeza porque también, como decías, y es algo que traté de hacer en mi cobertura, de humanizar, ¿no?, las historias, porque a veces cuando son tantos muertos decimos, oye, se nos olvida que detrás de cada persona que murió en esa horrible tragedia hay una tragedia familiar. Son 98 tragedias familiares y cuántas, y ves cada historia, es eso, pensar en humanizarlas, perdona que creo que tengo mucho ruido acá, pensar en eso, traté de hacer, de humanizarla y bueno, la verdad es que me parece, me agrada que me digas que lo traté con humanidad, con empatía, pero fue 100% genuino, era lo que yo sentía, estar en esa situación, de verdad que no hay espacio para más nada, no hay espacio para shows, para ratings, para absolutamente nada que a veces la gente asocia con la televisión y con las noticias. No es así, realmente ahí lo que había era espacio para la humanidad, para tener empatía con esas familias que les tocó esa tragedia tan terrible y tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos en medio de la dificultad. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, como te digo, quienes lo seguimos desde acá y lo seguimos a través de tu cobertura,
No es que otros no las estuvieran haciendo, solo que creo que tú conectaste muy bien porque fue el testimonio desde obviamente el lugar de los hechos, lo que estaba ocurriendo, ni siquiera el día a día, el minuto a minuto de la situación, pero al mismo tiempo el entender que eran humanos, que era algo además inesperado. Yo además lo dije mucho en mis redes en aquel momento cuando la tragedia ocurrió y los días posteriores, a mí me impactó mucho y me afectó mucho por varias razones. Obviamente por el hecho en sí mismo del colapso de un edificio residencial en plena madrugada, es decir, con todo el mundo allí o la mayoría de la gente allí. Obviamente el tema de que ocurriera en un lugar donde uno probablemente no pensaría que puede ocurrir, ¿no? Algo como esto. Pero quizás lo que más te afecta, y es parte del trabajo que tú hiciste muy bien en reflejarlo, porque era parte de lo que buscaba la gente también de conocer, eran las historias. Es decir, no era el colapso simplemente de una torre, o sea, no era un amasijo concreto, no, eran historias, como dices tú, historias familiares, eran bueno, vidas que estaban comenzando, familias que estaban arrancando, gente que ya estaba en su época ya pues de descanso después de una vida de retiro, gente que por casualidad le tocó pasar la noche allí, gente que no estuvo ese día allí porque sencillamente por alguna razón no estuvieron, y en la medida que se fueron conociendo las historias, creo que la tragedia se iba siendo más cercana, ni hablar por supuesto del hecho que había conciudadanos nuestros allí, María Alesia, y eso también por supuesto afectaba. ¿Cómo fue ese tema de lograr ese equilibrio, María Alesia, entre el mostrar la parte humana, obviamente, el emocionarte, porque en más de una de tus transmisiones, en más de uno de tus videos se notaba en tu voz y en tu manera de contar lo que ocurría, cuán afectada estabas, porque además estuviste todo el tiempo, me imagino que nunca imaginaste que iba a ser además una cobertura tan así, tan larga, tan extensa, tan permanente, del día 1 hasta el final. ¿Cómo combinar eso, ¿no? Esa parte de la afectación humana con, obviamente, el mantenerse, como decía el título de este bloque, la entereza y el profesionalismo para entregar a la gente desde digamos, lo más objetivo posible lo que allí ocurría, ¿no? ¿Cómo hiciste para combinar esas cosas en un momento tan duro y tan doloroso para tanta gente, estando además en el lugar de los hechos? No la escucho, no sé, creo que no la tenemos, creo que tiene problemas de conexión. Vamos a ver si regresa. Estamos hablando con María Alesia Sosa, periodista venezolana en Univisión Noticias, quien además hizo la cobertura en el colapso del edificio en Surfside de Champlain Towers el 24 de junio, cuando colapsó esta torre. Ella estuvo pues allí cubriendo esta tragedia, y estamos hablando con ella precisamente de lo que fue su experiencia, ¿no? De lo que fue el haber tenido que hacer esto en un contexto tan difícil. Como bien decía ella, no era lo primero que cubría, por supuesto, tiene mucha experiencia en el mundo periodístico, pero obviamente estar allí, sin lugar a dudas, marcó su vida de manera importante, y por eso queríamos hablar con ella, sobre todo por la cobertura que hizo, porque fue una cobertura muy humana, fue una cobertura muy cercana a todos quienes seguimos lo que ocurrió allí, y por eso queríamos conversar con ella. Estamos ya retomando el contacto. ¿Ya la tenemos? ¿Sí? ¿Estás de nuevo con nosotros, María Alesia? A ver, creo que todavía no. Bien, vamos a esperar, creo que la vamos a contactar por otra vía, pero bueno, conversamos con María Alesia Sosa, periodista venezolana en Univisión Noticias, sobre la tragedia en Surfside. Fíjense lo que conversábamos con ella, muy interesante, sobre todo porque así como la escuchamos aquí, la escuchamos durante toda esa cobertura. Fue prácticamente un mes de cobertura, y prácticamente ininterrumpida. Un video o 2 videos diarios de ella reportando lo que ocurría en el lugar de los hechos, desde los reportes oficiales de la policía o de la alcaldía hasta obviamente lo que se iba sabiendo, las dificultades que tuvo el tema del rescate, la búsqueda incesante de sobrevivientes. Todo eso lo vivió ella en vivo y directo en el lugar de los hechos, y desde luego cuando uno ve sus testimonios, incluso podemos seguirla en sus redes, @María Alesia Sosa, la pueden conseguir en Instagram, en Twitter, y ven cada uno de sus materiales, la manera como
cubría esta tragedia, se podía entender, ¿no? Primero lo afectada que estaba en esta cobertura, pero además cómo hizo todo lo posible para que no faltara ni un detalle y todos, no estando allí, pudiéramos estar conectados con lo que allí ocurría. Y por eso es muy importante para nosotros poder conversar con ella, y además le agradecemos muchísimo que nos haya concedido estos minutos. Ya la tenemos nuevamente. Hola, María Alesia, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí, hola, ¿cómo estás? No te preocupes. Te decía que es que se cortó, estoy en un lugar con poca señal. Tranquila. Te decía que me preguntabas cómo hacíamos para separar eso del tema, el tema personal. Sí, y o tener que informar a la vez. separarlo o eventualmente equilibrarlo, ¿no? Combinarlo, porque Sí. separarlo es imposible. Y como lo decía mientras te esperábamos de regreso, en tu manera de reportar esto se notaba que no había forma de separarlo, pero buscabas la manera de equilibrarlo de la mejor forma, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te pusiste a prueba a ti mismo en una circunstancia como esta? Mira, esta situación nos pone a prueba y me pone a prueba a mí personalmente en una cosa que yo siempre me lucho como periodista, y es como una meta que tengo, que es nunca perder la capacidad de asombro. No importa la cantidad de muertos que nos toque ver en un día, no importa la cantidad de cosas horribles y dramáticas que tengamos que ver, yo me lucho eso mucho, porque yo al final, primero que todo, soy humana y eso no lo quiero perder, y no quiero llegar a este tipo de que no me sensibilice, ¿no? Y que no me afecte de ninguna manera. Entonces eso es algo que yo me lucho mucho. Y segundo, fue muy difícil, o sea, yo lo hice, como te digo, de una forma genuina. No creo que era lo más oportuno aportar más drama, quizás poniéndome a llorar al aire, sí, o ese tipo de cosas, pero esas cosas no se controlan, porque como te digo, los periodistas somos humanos, a cualquiera le puede pasar, y esta era una escena tan dramática que muchos periodistas se quebraron al aire, no pudieron contenerse, es que era muy duro. Entonces es difícil, o sea, yo trato de pasarme un switch al momento que voy a ir al aire, pero realmente es duro, o sea, es duro porque, como te digo, no tenemos una coraza especial, no tenemos... Se nos volvió a caer la llamada. Seguimos conversando con María Alesia. Estamos hablando con María Alesia Sosa, periodista venezolana para Univisión Noticias, relatándonos lo que fue su cobertura de la tragedia del derrumbe del edificio en Surfside, en Florida, en Estados Unidos, el 24 de junio, la Champlain Tower, donde 98 personas fallecieron luego de ese derrumbe, y todo lo que fue ese mes, ¿no? Ese mes completo, esa cobertura de estar prácticamente 24/7 allí desde que comenzó hasta que terminó. Y ahorita ya nos contaba, era parte de la pregunta que le hacíamos, era con respecto a lo difícil que puede llegar a ser equilibrar un poco el tema de lo profesional, es decir, el hacer tu trabajo, el tener que estar allí, y el hecho de, naturalmente como humano sentir, porque además era una tragedia, y era una tragedia que además estaba alrededor de las familias, obviamente los cuerpos de rescate, obviamente el gobierno local, que se abocó de una manera, como lo pudimos presenciar, de una manera increíble, y día a día informaba. Entonces, María Alesia nos contaba eso. Te recuperamos de nuevo, María Alesia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pedro? Tranquila. Sí, ahora sí me escuchas. Sí, perfecto. Sí, ¿tú me escuchas? No sé si sí. ¿Tienes otra pregunta? No, sí, creo que esa parte, quería preguntarte, María Alesia, porque además sabemos que en este momento, ya obviamente tú no estás en ya la zona, pues digamos, el proceso culminó, pero hay ahora toda una segunda fase que tiene que ver con qué va a pasar con esa área, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa área? Ahí, pues, procesos legales en marcha. Hay por un lado de las demandas propiamente a todo lo que es las empresas de condominio, obviamente la incertidumbre en la zona de lo que puede pasar allí con los edificios aledaños, pero concretamente con el área sabemos que ahorita hay una disputa legal importante en términos de qué va a pasar allí, si se va a construir un monumento, si se va a hacer una nueva zona residencial. ¿Qué información nos puedes dar sobre ese tema? Porque además sabemos que es como el siguiente paso, ¿no? Que es todo este tema de la reparación y todo este tema de la familias buscando justicia, que es probablemente lo mínimo que se puede esperar luego de una tragedia que
para nadie va a ser posible olvidar, ¿no? Sí, efectivamente, Pedro, ahorita comienza, y era algo que yo hablaba con los familiares, que es tan duro, no es que pudieron enterrar a sus muertos y esto se acabó, ¿no? Comienza ahora una batalla legal que ellos no pidieron ni desearon ni hubieran querido estar nunca, de detalles como, por ejemplo, qué pasará con ese edificio, la lucha contra las compañías de seguros para que les paguen, cualquier tipo de indemnización. O sea, viene todo un proceso legal y judicial muy, muy doloroso, porque al final no hay dinero que les devuelvan, no hay suma de dinero que les pueda devolver a sus seres queridos, y esto está clarísimo. También aquí tiene que hacerse de alguna manera justicia, establecer responsabilidades, y sobre qué va a ocurrir con el terreno. Precisamente esa es una de las peleas que hay ahorita. Bien, se volvió a caer la llamada. Ella nos había comentado de por sí que estaba en una zona con cobertura limitada, así que es normal que esté ocurriendo esto porque ella ya nos los había comentado. Vamos a retomarla nuevamente para que nos termine de contar qué va a pasar con esa zona, y bueno, para además hacerle ya una última pregunta y despedir e ir al corte. Pero muy importante esto que mencionaba ella. Luego de pasar la experiencia, digamos, la trágica del momento, la tragedia no acaba. Como bien decía ella, muchas familias están en una situación que no pidieron, que no esperaban, que no querían, pero que les ha tocado afrontar, que les ha tocado lidiar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista, por supuesto, de la búsqueda de justicia y del resarcimiento, de lo mínimo que se pueda. Ya tenemos de regreso a María Alesia. María Alesia, te escuchamos de nuevo un poco para esa parte sobre, exacto, esto que viene ahora, sobre todo con el área, ¿no? Que ha sido como uno de los grandes debates en este momento. Ese ha sido, como te decía, no una pelea, pero sí un debate entre las dos partes, porque recordemos que la mitad del edificio no se cayó, tuvieron que implosionarlo después, pero toda esa gente de esta parte de la torre sobrevivió. Y esa gente perdió apartamentos que en algunos casos era ahorros de toda su vida, su vivienda, casas que ya tenían años pagando. Entonces, y no, ¿sabes? También sus derechos son válidos, pero están los familiares de las víctimas, que obviamente tienen el dolor más grande. Sí. Ahora tenemos problemas con la señal. Bien, no importa, quizás hacemos un último intento y si no, bueno, vamos al corte y regresamos con Laura, que tenemos nuestra segunda invitada también. Conversábamos con María Alesia sobre esta etapa, ¿no? De lo que es la búsqueda de la justicia y el debate que hay con respecto al área. Fíjense lo que ella nos comentaba, esto es importante también tomarlo en cuenta. Obviamente el lado de quienes perdieron sus familias, de quienes perdieron a sus seres queridos, es muy firme en cuanto a que esa zona debe convertirse en una zona en la que se haga un monumento y en la que no se vuelva a construir edificios, porque obviamente allí lo que ocurrió pues era pues obviamente la tragedia que ocurrió no debería permitirse que allí se construya nuevamente un edificio. Pero por el otro lado, como decía María Alesia, pues las familias que tenían allí sus apartamentos, que tuvieron que ser desalojados, los sobrevivientes, pero que eran de la torre que luego hubo que demoler, pues obviamente necesitan un lugar donde vivir. Entonces está ese debate entre el dolor de quien perdió a su ser querido y también la necesidad de quienes sobrevivieron de tener una casa, ¿no? Hola, María Alesia, otra vez. Sí, perdona, Pedro. Tranquila. Ya, yo acabo de aclarar que tú nos habías comentado que estabas en una zona de difícil cobertura, así que tranquila, te escuchamos. Sí, digamos, los familiares de las víctimas no quieren que ahí se construya un nuevo edificio, que es una de las opciones para las personas que perdieron todo y perdieron sus casas, pero los familiares quieren, quienes perdieron a gente ahí, quieren que se convierta en un monumento, ¿no? Dicen que eso es un terreno sagrado, que ahí murió demasiada gente, que no se puede volver a construir, pero lo cierto es que es un terreno frente a la playa que vale más de $100 millones. Entonces, viene esa disputa, ¿no? Hay una petición online de los familiares de las víctimas, yo he estado hablando mucho con ellos piden a la gente que lo firme, que por favor, que construyan ese edificio para esas otras personas en otro lado, pero que a eso se preserve como un monumento. Todavía es muy pronto para saber qué va a pasar. Como te digo, esto puede ser una batalla judicial larga, pero
pero bueno, el juez la verdad es que ha sido muy sensible, ha dicho que aquí se va a escuchar sobre todo a las víctimas. De hecho, le pidió a los abogados, porque hay, no sé, cerca de 50 abogados metidos en el caso, defendiendo a las distintas familias. Le pidió a todos los abogados que lo hicieran pro bono, que no cobraran ni un centavo en este caso, que todo lo que se pueda recoger va a ser para reunir ese pote de indemnización para las víctimas. Entonces yo creo que, como decías, esa fue una historia que afectó a mucha gente. De verdad, yo nunca había recibido tantos mensajes de gente tan afectada por una historia, por una tragedia. No sé, quizás por el lugar, quizás por la manera en la que fue, por muchas cosas se juntaron ahí, pero como a ti te afectó, como contabas al principio, y a mucha gente en Venezuela, esta tragedia tocó de manera especial a mucha gente, y hay como estamos todos en la misma página de tratar de ayudar a las víctimas, de tener máxima sensibilidad con ellos, y yo creo que sí estamos aquí en Miami todos en esa misma página. Así pero es. También, como decías, ha sido una experiencia que sin duda marcó mi vida. De verdad que ha sido muy fuerte, y quienes no tuvieron la oportunidad de ver, bueno, yo dejé todo en mi Instagram, están la mayoría de las historias, todo lo que hicimos durante un mes, las historias de las víctimas. Hice ahí en mi Instagram un highlight con cada una de las historias de las vías, de por qué estaban esa noche ahí en ese edificio. Cada persona que, como comentabas, en muchos casos fue casualidad. Muchos casos, por ejemplo, la familia de la primera dama de Paraguay llegó 2 horas antes al edificio y se murieron los 5 más su niñera. Otra persona chilena, que iba a visitar a sus tíos, que es, por cierto, el tío de la expresidenta Michelle Bachelet. Ella estaba recogiendo la maleta en el aeropuerto cuando se enteró que se había caído el edificio, y ella estaba yendo a visitar a sus tíos en ese edificio. Ella llegaba a Miami a quedarse con ellos y se salvó por media hora. Y historias así, o la novia la prometida de uno de los jóvenes venezolanos que murió, que también se fue media hora antes del colapso del apartamento, y su novio, lamentablemente, Andrés Levin, murió y ella se salvó. Entonces, de verdad, son historias, cada una más trágica que la otra, pero creo que hay que rendir homenaje a eso, ¿no? Que cada una de esas muertes es una vida, es una tragedia para cada una de esas 98 familias. Absolutamente, María Alesia, y por eso yo decía al principio, y no escatimo en decirlo, dentro de lo difícil que fue esa cobertura y ese trabajo que tuviste que hacer, como venezolanos nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo, de lo que estás haciendo allá, no solo con esto, en general tu trabajo en Univisión, siguiéndote en redes, uno puede darse cuenta, es ese periodismo de historias, ¿no? Es el contar una historia, es el mostrar el lado más allá de la noticia, de lo que hay dentro de la noticia, porque al final hay personas, hay historias, hay experiencias, hay vivencias, y nos hace sentir muy orgullosos saber que estás allá haciendo un magnífico trabajo, que además ha sido, por supuesto, reconocido, te lo reconocemos, y nos llena de mucho orgullo saber que estás allá haciendo ese trabajo, que no es fácil. Experiencias como estas, por supuesto, nadie se imagina que le va a tocar cubrirla, pero bueno, es parte, ¿no? de esa historia que se va armando, y de esa trayectoria que, por supuesto, los venezolanos seguimos y vamos a seguir recordando. ¿Qué podemos esperar de María Alesia en estos últimos segundos, María Alesia? Los venezolanos que estamos acá, que te seguimos, que seguimos tu trabajo, ¿qué podemos esperar de María Alesia, de ese periodismo de historias? ¿Qué podemos esperar en los próximos tiempos de ti y de seguirte creciendo, de verte crecer en tu trabajo? Bueno, muchas gracias por tus palabras otra vez. Bueno, yo trabajo en el noticiero local de Miami. Aquí tengo muchas historias que quizás no afectan a los venezolanos en Caracas, a tu audiencia de Caracas o de Venezuela, pero estoy muy, muy conectada con la comunidad venezolana. He tratado de apoderarme de todo el tema de Venezuela, de la diáspora venezolana aquí en Miami. Así que estoy muy pendiente siempre de eso, tratando de hacer historia. El periodismo local es mucho de poder cambiar cosas pequeñas en una comunidad que de verdad tenga un impacto grande. Y eso es lo que a mí realmente me llena. Ese es el sentido, y todo el sentido del periodismo es esto, es estar al servicio de la gente. Ayer, por ejemplo, te puedo contar que estoy haciendo una historia que llevo una semana trabajando, de una persona que se hacía pasar por corredor de bienes raíces y le robó a, no sé, 50 personas mucho dinero, gente, ahorros de toda su vida, desde $1,200 hasta $40,000 a cada persona. Entonces,
ese tipo de historias estamos detrás, buscando que la fiscalía lo consiga, le abran una investigación y lo encuentren y pueda devolver el dinero. Son ese tipo de historias que cada semana hacemos y tratamos de crear un pequeño impacto, que a veces no llega a Venezuela con historias tan grandes como la de Surfside, claro, o Parkland, o historias así más importantes, pero esa es mi meta del día a día, tratar de hacerlo lo mejor posible y tener un impacto en la comunidad. Y esperemos que siga creciendo por aquí, por supuesto siempre con Venezuela en el corazón y en la mente. No me olvido nunca de Venezuela. Bueno, María Aleysia, muchísimas gracias por concedernos estos minutos, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo y nada, ten en cuenta y ten por seguro que aquí seguiremos muy atentos a todo lo que estás haciendo y gracias por ese trabajo tan humano que hiciste con en particular esta cobertura y en general con el que haces. Gracias por acompañarnos en Aquí sea la Libertad, tu casa siempre. A ustedes, un abrazo, saludos a todos. Gracias. Bien, amigos, conversábamos con María Aleysia Sosa, periodista venezolana en Univisión Noticias, ganadora de 3 premios Emmy. Vamos a una pausa y ahora regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.